Eran unos minutos antes de las 6 de la mañana. Margarita Hernández había dejado a sus hijos dormidos cuando salió a comprar leche a una tienda liconza. De pronto se puso rojo, se sintió mucho calor y comenzó la corretiza. San Juanico había desaparecido de la faz de la tierra, decían las noticias de esos días. Ella y sus vástagos estaban ahí, entre la quemazón, el olor a gas y montones de gente con la piel hecha jirones buscando salir como fuera de aquel infierno. Era la madrugada del 19 de noviembre de 1984. La noche anterior, los vecinos de San Juan y Ixtepec, cuya fundación data desde tiempos prehispánicos, habían reportado a las autoridades un fuerte olor a gas, pero nadie hizo caso, y fue hasta ese día cuando todo voló en pedazos. Margarita solo pensaba en sus hijos e inconsciente por las quemaduras de tercer grado que habían abrazado sus pies y sus manos, corrió a su casa a sacar a sus hijos. Otro, quien vivía con unos tíos, falleció. Esa noche estaba justo en la zona de las explosiones. En esos años, la zona era un andorrial de casas de lámina y asbesto, una pequeña ciudad perdida que terminó reducida a nada, luego de las explosiones y que ahora es un colorido parque lleno de niños jugando. Se le llenan los ojos de agua al recordar. Los restos de su hijo Ignacio nunca fueron encontrados y representantes de Petróleos Mexicanos, Pemex, la visitaron un año después de la tragedia, para entregarle un cheque de indemnización por 500,000 pesos, y la aseveración de que se había quemado por babosa, y que su hijo se había muerto por andar de parranda. Para curar sus heridas fue necesario 8 ingresos al quirófano. Las primeras cirugías se las realizaron en el Hospital Rubén Ledeño. Ahí trataron de injertarle piel de puerco, le colocaban placenta, apósitos con vinagre y otros remedios que no recuerda, pero no pegaban, así que acudió al nosocomio de Manuel Gea González, en donde le quitaron piel de los glúteos y de los muslos para sanarla. El piso se sentía caliente, se nos quedaban los pedazos de piel de los pies en las calles, todo eran gritos, nadie sabía que había tronado. Parecía que había pasado un avión, pero era una de las salchichas, tanques de gas, que volaron al cerro. Por eso corríamos. Muchos de los que estábamos ahí se murieron en el hospital. Dentro de lo que cabe, explicó, a ella le fue bien, porque su yerno perdió a toda su familia esa mañana. Él había salido a colocar su puesto enfrente del mercado de San Juan cuando vio la explosión. Toda su familia quedó calcinada. Incluso cuenta que encontraron a sus hijas abrazadas. De acuerdo con cifras oficiales, tras las explosiones murieron unas 500 personas. Poco menos de 1,000 sufrieron heridas considerables, más de 300 tuvieron quemaduras de primer grado y 60,000 habitantes fueron evacuados. Además, se contabilizaron 149 viviendas destruidas y los hospitales capitalinos atendieron por esos días a 7,000 afectados. Algunos vecinos del lugar dijeron que 800 a 1,000 personas perdieron la vida en el lugar. Heriberto Soriano, un hombre que vivía en este lugar desde hace 48 años, esa mañana no estaba en el lugar, pero su familia sí. Recordó que fue una desesperación saber que estaban ahí y no podía entrar. Estuvo muchas horas buscándola, con la cabeza llena de pensamientos. Recorrió los campamentos provisionales en la zona de la Villa e Indios Verdes, en donde la gente colocó carteles con datos de las personas por si alguien iba a buscarlos. Ahí estaba su familia. Vecinos del lugar ya habían dicho días antes de la tragedia que olía mucho a gas, que había fugas de gas antes del siniestro, pero solo que en esas ocasiones había un viento para dispersarlo, mientras que la fría madrugada de la tragedia no había aire, por lo que el gas se quedó atrapado en San Juan, cuyas condiciones geográficas asemejan a una especie de cazuela y solo bastó un chispazo para que todo volara en pedazos. Todo se originó a las 5:30 de la madrugada, por una ruptura de una tubería que transportaba gas LP a la planta de almacenamiento cercana a los parques de tanques compuestos por 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades. La primera explosión fue a las 5:40 horas, minutos después de la segunda, y luego siguieron en cadena otras 11 de diferentes magnitudes durante 90 minutos.
pero fue hasta las 10 de la mañana cuando ocurrió la última. Los sismógrafos de la Unidad Nacional Autónoma de México, UNAM, registraron 8 estallidos de gran magnitud. Muchos mencionaron que esa tragedia se pudo haber evitado, porque en su opinión lo sucedido fue ocasionado por un error humano. En esos años las tuberías carecían de mantenimiento. José Espinosa tiene 88 años de edad. Se desplaza de un lado a otro con la ayuda de una andadera. Tiene pocos dientes y no oye bien, pero se acuerda de todo lo que pasó el día de las explosiones. Comentó con voz firme. Yo me acuerdo de todo lo de la quemazón. Desde que empezó, las salchichas volaban. Me levanté a hablar a mi familia y reventó una esfera. La explosión me aventó como 3 metros de alto. Me quebré el hombro, la clavícula se me cruzó por el tórax y todavía no me deja comer. La cintura y las rodillas vapulearon. Él no confía en los médicos, nunca lo hizo, así que fue a que le sobaran para acomodarle los huesos. Ya no veo, no oigo. Me cayó en el cuerpo un tanque de gas. Todo mi cuerpo estaba resquebrajado. Ese día pensé que nos íbamos a morir y me puse a pedirle a Dios por todos. De mi casa no quedó nada más que el Cristo que le recé a esa mañana. Las calles eran ríos de gente tratando de salir y el río de los remedios era de lumbre. Muchas personas se aventaban o se caían. Eso no era agua, era un surco de lumbre que venía del río por el gas, explicó. Como pudieron, don José y su familia lograron salir de San Juanico. No se dieron cuenta que el calor les había quemado la ropa y que iban desnudos hasta que alguien en el hospital de la Raza se los hizo notar. Luego él y su familia fueron aislados por uno de sus hermanos que vivía en Tepito. Cuando tocaron la puerta nadie los reconoció y fue necesario que le explicara a su propio hermano quién era porque estaban irreconocibles. Yo me acuerdo de todo, insistió don José, con la boca ya sin dientes. Ese día los animales se quedaron tiesos, calcinados. Todo eso yo lo vi. Las salchichas volaban, caían en las casas. Yo no fui al hospital, porque desde esa fecha yo sé que los hospitales matan gente. Yo no les creo a los médicos. Todos los problemas que tengo en los pies, todo esto está golpeado porque vapuleé las 2 piernas. Ahora me pongo pomada de abeja con grasa de víbora y alcohol con marihuana y tomo aspirinas para los dolores. Heriberto Silva vive en la colonia del Tanque, en la parte alta de San Juanico. En la actualidad su casa tiene una panorámica sin igual, aunque hace 35 años vio como una especie de sol iluminaba el valle poco antes de las 6 de la mañana. Vio una luz, como si estuviera saliendo el sol. Todos corrían, unos hacia el cerro, otros hacia las calles, cada quien su instinto de conservación. Silvia tiene 51 años viviendo en San Juanico y unos 81 de edad. Vio pasar a personas cargando con sus animales, otras tantas cargando sus televisiones y otro buen número pasaba gritando de dolor ante las quemaduras. Pasaban pidiendo pomada para soportar sus dolencias. Yo también salí de mi casa y lo único que agarré fue a mis 4 niñas y mis papeles. Nos fuimos hacia el cerro, muchos iban para allá. Era un poco antes de las 6 de la mañana. Recordó al mencionar que luego de sacar a su familia, volvió a su hogar por ropa e insumos para su familia, que estaba en el paradero de Indios Verdes. Olía a gas y a cuerpos quemados. Olía más a gas, pero las quemaduras de las personas tenían un olor. Toda la gente salió. Los que se quedaron se encerraron en sus casas, aunque fueron pocos los que se negaban a dejar sus pertenencias ante el miedo de la rapiña. Algunas horas después llegó el ejército y quienes se quedaron en San Juanico ya no pudieron salir y los que salieron ya no pudieron volver. Fueron 15 días en los que ni él ni su familia pudieron regresar a su casa más que para alimentar a los animales. No había gente, era un desierto. Estaba en su casa, siguió el olor del gas y de las personas que se quemaron. Unos perdieron brazos, piernas, la cara. A muchos todavía se les puede ver con las cicatrices de las quemaduras. No se los deseo a nadie. No sabíamos ni qué hacer. Gracias a Dios, estábamos para contarlo. Son experiencias que quedaron en todos los que vivimos acá. Dolores, quien en esos tiempos tenía 7 años de edad, vivía cerca del lugar de la explosión. Recuerda que uno de sus tíos trabajaba en la planta y la noche anterior tocó fuerte a la puerta de su vivienda. Campeón, saca a tus hijos, porque esto ya valió.
Sin embargo, su papá no le creyó hasta la mañana siguiente cuando se oyó el primer estallido. Sus padres habían tratado de salir, pero por el calor la puerta se había hinchado y no pudieron hacerlo. Eso fue lo que les salvó la vida. Yo escuchaba atrás de la puerta cómo gritaban. Eran los vecinos que se estaban quemando. En tanto, Noé recuerda el sonido estremecedor del silbido del gas saliendo, las ventanas de su hogar cimbrándose y el constante olor a gas mezclado con carne quemada. Salía el aire caliente, el calor era insoportable. Cuando salí, vi a varios chavitos que se iban despellejando de sus pies. Tenía 20 años, íbamos caminando al parque y los estaban curando las mujeres con huevo. Se oía un silbido, la flama era altísima, dicen que se llevó a ver hasta Xochimilco. Abel añadió que ninguno sabía la dimensión de la tragedia. El aroma a carne quemada duró mucho tiempo. El gobierno intentó borrar evidencias de lo que había sucedido. Las cifras de muertos eran inciertas. Señaló las autoridades reportaban un muerto por otros 4. Los cadáveres se quedaban bajo los escombros, por lo que el parque se convirtió en una fosa común y ahí se enterraron muchos cuerpos. Cuando han tenido que revolver la tierra para hacer algunas obras han encontrado esqueletos o cráneos. Fernando, quien vivía en el cerro y se encontraba lejos de la explosión, vio como el techo de lámina de su casa se hizo chicharrón. Al momento de la explosión salió de San Juanico, aunque luego volvió disfrazado de voluntario para resguardar su hogar de la rapiña. Solo que le tomaron la palabra y se quedó ofrecido ese servicio y le tocó recoger escombro. Lo peor que vio, recuerda que la cara transfigurada fue un cuerpo desmembrado y sin ninguna forma tirado en la carretera. Con la voz entrecortada, Sabino, otro oriundo del lugar, recuerda otras cosas luego de la tragedia. Señaló toda la ayuda posterior que llegó a San Juanico hasta que antes de la tragedia nadie tenía en consideración. Lamento que siempre, después de las tragedias, es cuando las personas toman conciencia de las necesidades ajenas, y lo sucedido hace más de 3 décadas sentó el precedente de lo que los mexicanos están dispuestos a hacer por los demás. Pues a pesar de que San Juan no figuraba ni en el guía Roji, llegaban camiones enteros con ayuda para el pueblo que hace 35 años quedó sepultado entre las cenizas. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten la página de Facebook y si ustedes gustan unirse al grupo. También no olviden activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Por mi parte esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.